Muy buen día, hermanas. Mi nombre es Karen y vamos a seguir hablando de uno de los discípulos del Señor, como han venido escuchando. Yo voy a hablar de Felipe y yo le puse Felipe el Sobrio. En la Biblia hay dos Felipes que se mencionan bastante contundentes y es uno de los diáconos elegidos en Hechos. A ese Felipe se le atribuye el sobrenombre del evangelista. Pero nosotros vamos a hablar del otro Felipe, al que nombra el Evangelio de Juan, más que otros evangelios, que es el apóstol, es de quien vamos a hablar. Felipe no fue parte de los discípulos populares, Pedro, Juan y Jacobo, pero los evangelios presentan situaciones en las que el Señor le utilizó para enseñarnos algo a nosotros, porque obviamente si está en las Escrituras es para nuestro provecho, ¿no es cierto? Y el primer pasaje es Juan 1, del 43 al 48, donde Jesús va a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida y dice que después Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y bueno, vemos después la conversación con Natanael, en donde él pone preguntas si de Nazaret puede salir algo bueno, y Jesús confronta a Natanael después, ¿no es cierto? En este pasaje vemos a Felipe que sigue a Jesús sin dudas. Pero no solo eso, vemos a este hombre entusiasmado por la verdad que acaba de descubrir. Tanto que cuando ve a Natanael le dice, hemos hallado a aquel, al único, al que habían estado esperando, del que habían estudiado. Y cuando Natanael puso en entredicho esta fe, él respondió con seguridad, ven y ve, porque Felipe era un hombre de pensamiento claro, tenía delante de él las evidencias de que Jesús era el Cristo, y decidió creer en ellas. Felipe era un hombre que había leído las Escrituras y había entendido la verdad acerca del Mesías, y al ver a Jesús no dudó en seguirle. Ahora, nosotros también tenemos las Escrituras, y aún más completas que Felipe. Por lo tanto, no tenemos excusa para no responder a estas preguntas. ¿Tenemos nosotros esta fe segura? ¿Creemos en Cristo como nuestro Salvador sin ninguna duda? Si Él nos pidiera hoy que le siguiéramos sin saber a dónde, ¿lo haríamos sin preguntar? Y algo más, si ya hemos creído, ¿estamos hablándole a nuestros amigos con entusiasmo de Cristo? Con seguridad les estamos diciendo, ven, ven y ve, ven y conoce a Jesús. Estas son preguntas que esta situación de Felipe nos deja. Después vamos a ver la segunda situación, en Juan 6, del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En esta segunda situación, la fe sin dudas de Felipe se pone a prueba ante una circunstancia enorme, dar de comer a más de 5.000 personas. Dice el versículo 6, esto decía Jesús para probarle. Felipe ya había visto los milagros de Jesús, así que no debía dudar de los recursos divinos de Cristo. También conocía las Escrituras y sabía que Dios había alimentado personas por medio de milagros. Israel en el desierto, a Elías con aves. Pero su actitud analista, como dicen algunos, y su mente sobria para calcular y dar una solución, le llevó a responder como lo hizo. Aquí no queremos denigrar o criticar los talentos de Felipe. Esto también es dado por Dios, pero siempre debemos acompañar estas características y talentos con la fe. Lo que pasa cuando analizamos las situaciones y pensamos de manera sobria es que dejamos de lado la fe y nos guiamos por la razón. Y no siempre los milagros suceden de forma sobria. Normalmente los milagros desafían todas las razones. ¿Criticamos a Felipe por esto? La verdad, yo no. Porque cuántas veces he pensado igual, cuántas veces he querido meter a Dios y sus milagros en mi razonamiento y decirle cómo deben suceder las cosas, porque según mis cálculos es así como funciona. Somos como Felipe también. Dejamos la fe de lado y confiamos en nuestras soluciones. Hermana, hoy con este pasaje Jesús nos desafía a probar nuestra fe y dar una respuesta mejor. Él esperaba que Felipe recuerde Jeremías 32:27 y que reconozca, Señor, tú eres el que puede hacer todo.
has hecho milagros más grandes que este, así que creo que puedes hacer que esta multitud coma desde el cielo. Así que si usted, hermana, está en medio de una situación que se escapa de sus manos, ore ahora al Señor y reconozca que Él lo puede todo. ¿Habrá algo difícil para Él? Jeremías 32:27 dice, Jehová es Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para Él? Espero que este sea su pensamiento. La tercera situación es Juan 12 del 20 a 22. Había unos griegos que querían conocer a Jesús y fueron a Felipe y le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Este pasaje nos muestra un Felipe que buscó ayuda. A pesar de que siendo un hombre analista y de pensamiento claro, pudo haberse apoyado en su propia opinión y no llevar a los griegos a Cristo o hacerlo solo. No sabemos por qué él mismo no lo llevó, pero sí vemos que buscó apoyo en Andrés. Ante las dudas que podamos tener, siempre tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar. Y sobre todo, cuando usted misma no se siente apta para llevar a otros a Cristo, busque a algún Andrés que sí sabe cómo hacerlo. Y juntos lleven a las personas a Jesús. No sé cuál es su situación de vida, pero sí sé que si está en este grupo escuchando es porque está rodeada de personas que pueden acudir en su ayuda. Así que no pierda la oportunidad de ser ayudada. No se apoye en su propia opinión, sino que ante cualquier situación busque ayuda. La tercera situación o cuarta situación dice es Juan 14 del 6 al 9. Jesús estaba enseñando a los discípulos y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una vez más, Jesús está ayudando a crecer a estos hombres, moldeando sus vidas y los confronta con su conocimiento. Aquí vemos una vez más la sobriedad de Felipe, razonando en su petición. Muéstranos al Padre. Algo que llama mi atención es que cuando otros discípulos pidieron algo a Jesús, pidieron estar uno al lado derecho, otro al izquierdo, cuando él estuviera en su reino. Pero la petición de Felipe muestra el anhelo de su corazón. Él dice, y nos basta, muéstranos y nos basta. Era suficiente para él conocer al Padre para sentirse completo. Su petición fue hermosa y Jesús no lo critica, sino que quería que comprendiera que él mismo era el Padre y él era suficiente, que él ya les había mostrado al Padre a través de su poder, de sus acciones, de su amor. Ahora usted, hermana, ¿cuáles son las peticiones que usted tiene? Jesús es suficiente. ¿Cuál es el mayor anhelo de su vida? El de Felipe era ver al Padre. Creo que este deseo debe estar siempre en nuestro corazón. Pero no hay que nublar nuestros razonamientos y cálculos pidiendo algo tangible. Lo que Cristo quiere que entendamos es que, aunque no podamos verle, ahora, un día le veremos cara a cara. Y que mientras no lo vemos de forma tangible, no lo vemos de algo visible, lo vemos por fe, en su amor, cuidado y protección. Lo vemos obrando en poder y que Él es suficiente. Cristo nos basta. Finalmente vemos en Hechos 1, del 13 al 14, donde están todos los discípulos en el aposento donde vivía Pedro y ellos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Finalmente vemos a Felipe junto a los demás discípulos, perseverando, ¿sí? No solo en la oración, sino en la obra de Cristo, como vemos en Hechos. Así que este ejemplo final nos corresponde también. Perseverar en estas cosas es lo que debemos hacer hoy por hoy, como hermanos en Cristo, mientras le esperamos. Felipe ya nos era especial, no solo por ser él, sino por el hecho de haber sido elegido por Cristo para ser su discípulo. Él los había elegido para salvarlos, enseñarlos y para trabajar y moldear sus caracteres. ¿No se identifica usted con él, con lo que él está haciendo también en nuestra vida? Que el ejemplo de este hombre sobrio de mente, analista y claro de pensamientos, nos lleve a enriquecer nuestra fe y tomar acción en lo que nos corresponde hacer en este tiempo. La fe genuina en el Señor Jesucristo, amarle, creer en Él de manera segura, vivir para su gloria perseverando. Esto es lo que Él quiere. Que pueda ser de bendición la vida de Felipe para nuestras vidas.
Amén.